Hola queridos estudiantes, bienvenidos a una emisión más de los temas de ecología. Esta semana corresponde al tema de relaciones tróficas. Por favor contesten las siguientes preguntas en su cuaderno. Recuerden que siempre es importante reconocer qué tanto sabemos de un tema o qué tanto desconocemos. La primera pregunta es, ¿qué son las relaciones tróficas? La pregunta número 2, ¿qué relaciones tróficas conoces? La tercera pregunta, ¿por qué crees que sean importantes las relaciones tróficas? Y la última pregunta, ¿cómo te afecta o cómo te beneficia la existencia de estas relaciones tróficas en tu vida cotidiana? Bien, vamos a entrar en el tema. En las comunidades, cuando dos especies o dos organismos de la misma especie se relacionan o establecen interacciones, estas pueden ser relaciones positivas o relaciones de ayuda o protección, relaciones negativas o relaciones neutras. Recuerden que siempre los organismos van a tener una relación o van a tener una interacción entre ellos mismos, ¿sí? Y estas interacciones pueden beneficiar a los organismos, pueden perjudicarlos o no pueden hacerles absolutamente nada, es decir, ni beneficiarlos, pero tampoco perjudicarlos. Dentro de estas relaciones vamos a tener las siguientes. Vamos a tener la competencia, la depredación, el parasitismo, el mutualismo o simbiosis y el comensalismo. Vamos a ver cada una de ellas más a detalle. La primera de estas es la competencia y se define de la siguiente manera. Es el tipo de relación que se presenta cuando dos organismos de la misma especie u organismos de especies diferentes utilizan los mismos recursos, como por ejemplo los nutrientes, el espacio, la luz solar, derecho a reproducción, entre otros, hasta que finalmente una desplaza a la otra. ¿Dónde podemos ver la competencia? Por ejemplo, no sé si han visto, sobre todo con los perritos callejeros, cuando están buscando comida y alguno encuentra algo, no sé, un hueso, un pedazo de comida en los botes de basura o en los tiraderos de basura, los demás perritos se dan cuenta y ¿qué es lo que hacen? Lo persiguen y empiezan a pelear por ese pedazo de hueso o por ese trozo de comida. ¿Sí? Otro ejemplo que tenemos en la naturaleza es cuando existe la competencia por derecho a reproducción, y nuevamente nos vamos con los perritos porque es un ejemplo muy común o muy evidente. Cuando una perrita entra en periodo reproductivo, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo si está en la calle, hay muchos perritos machos que están detrás de ella. Si se fijan, incluso hay alguno que se sienta al lado de la perrita o se echa al lado de la perrita para que ningún otro macho se acerque. Si se llega a acercar otro macho, ¿qué es lo que sucede? Los perritos empiezan a pelear de manera impresionante, se muerden, se arañan, incluso se llegan hasta matar. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo muy palpable de la competencia en la naturaleza. ¿Sí? Bien, aquí ¿cómo ocurre con los perritos? El perro dominante, digámoslo así, va a desplazar a los otros perros que no tienen la misma fuerza o la misma energía para poder luchar por el derecho a la reproducción. ¿Dónde tenemos otro ejemplo? En las plantas. A los que les gustan las plantas, sobre todo, no sé si se han fijado los que tienen jardín, cuando ponemos dos plantas en una misma maceta y si esta maceta no es muy grande, ¿qué es lo que ocurre? Una de las dos plantas crece más que la otra. ¿Por qué? Porque van a empezar a competir entre ellas por el espacio y por la luz. Entonces, una de las plantas, fíjense, crece menos o incluso llega a morir. ¿Por qué? Porque no tiene la energía necesaria para luchar o competir por los recursos. Entonces, generalmente, si tenemos dos plantas en un mismo espacio y ese espacio es reducido, o una de las plantas crece muy pequeñita o se muere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están compitiendo por nutrientes, por agua, por espacio, por luz solar. Recuerden que la luz solar es muy importante para las plantas. La siguiente relación trófica que tenemos es la depredación y se define de la siguiente manera. Es una relación que se da entre organismos de diferentes especies, en donde tenemos un depredador y una presa.
Las presas siempre sirven de recurso alimentario a los depredadores, de lo que se puede deducir que si las presas disminuyen, los depredadores también lo harán. Sí, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces, generalmente cuando hablamos de depredación, lo primero que se nos viene a la mente son animales grandes, por ejemplo, leones, ¿sí? Y donde tenemos un ejemplo de depredación. A Disney, las películas de Disney les encanta usar muchos de estos ejemplos. No sé si han visto las películas de Madagascar. Bien, hay una de las películas donde llegan a la isla de Madagascar y tenemos a los protagonistas, que son Alex, que es un león, y tenemos a Marty, que es una cebra. Alex por naturaleza es un depredador, come carne, pero ¿qué es lo que pasa cuando llega a esta isla? No hay carne, ¿sí? Le dicen sus amigos que coma plantitas, que se alimente de algas, pero su naturaleza es comer carne. Llega un momento en el que a todos los animales los ve con forma de chuleta y los empieza, incluso se pone así como si estuviera loquito y empieza a perseguir a los animales. Y hay una escena muy particular, no sé si la recuerden, donde Alex le muerde la parte de atrás a Marty, que incluso hasta Marty le dice que por qué le muerde una nacha, ¿no? Y Alex como que reacciona, pero ¿por qué? Porque Alex es un depredador. ¿Y cuál sería su presa? Pues Marty. Si lo pasamos a la vida real, los leones se alimentan de cebras. En África, cuando están ahí en las sabanas africanas, están las manadas de cebras. Los leones, en este caso las leonas, son las que se encargan de cazar. ¿Y qué es lo que cazan? A las cebras. En este caso, la cebra es la presa y las leonas son los depredadores, ¿sí? Entonces, aquí en la depredación vamos a hablar de una relación de tipo negativo. ¿Por qué? Porque solo uno de los organismos se ve beneficiado, en este caso los leones, y una de las especies se ve perjudicada, que en este caso es la cebra. ¿Por qué? Porque pues muere, ¿sí? Tenemos otro ejemplo, por eso les mencionaba que cuando hablamos de depredación casi siempre nos imaginamos animales, pero nunca llegamos a pensar que también en las plantas tenemos estos mecanismos de depredación, y el ejemplo que tenemos son las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras, muchos de ustedes las conocen, incluso en los mercados las llegan a vender. Estas plantas, ¿qué es lo que hacen? Se alimentan de insectos, generalmente de moscas. ¿Qué es lo que hacen? Las plantitas tienen abiertas sus hojitas, que es la trampa para los insectos. ¿Qué es lo que hacen? Las atraen con aromas, y una vez que las presas llegan a la planta, estas o se cierran o empiezan a secretar alguna sustancia pegajosa que evite que las presas puedan salir, y pues las digieren, ¿sí? Entonces también en las plantas tenemos este proceso de depredación. Aquí tenemos un ejemplo con una araña y una mosca. Generalmente cuando pensamos en depredación pensamos en animales grandes, y les digo, lo primero que se nos viene a la cabeza son leones. Entonces, en este caso aquí podemos ver la depredación a una escala pequeñita, donde la araña está pues tratando de atrapar a la mosca. Recuerden que los organismos se valen de muchos mecanismos para poder atrapar a sus presas. En el caso de las arañas, pues tejen o elaboran sus telarañas, la cual es pegajosa. Si alguna vez han tenido, pues sí, la experiencia de toparse con una telaraña, o sea, se les pega por todos lados y es un tanto complicado poderla retirar de la ropa o de la piel. Entonces, cuando llegan a caer las moscas o libélulas o moscos dentro de estas telarañas, se quedan pegaditos ahí. Llega la araña, rápido la envuelve para tener diferentes presas para poder alimentarse. En este caso, en este ejemplo, nuestro depredador es la araña y nuestra presa, la mosca.